Recién te anticipábamos que en este conflicto que se presenta en las aguas internacionales del Caribe entre Washington y Caracas, habían surgido por parte del gobierno de Venezuela algunas palabras que daban cuenta de lo que van a ser sus próximas acciones, de la estrategia que están tomando a partir de ahora para hacerle frente a este cerco militar que se establece por parte de los Estados Unidos, según ellos, para gestionar el tema del narcotráfico allí en esta zona, que es muy importante en términos de movilización de estos narcotraficantes para llevar los cargamentos de diferentes sustancias hasta Norteamérica. Bueno, desde Venezuela no solamente se quedaron con las palabras, sino que Nicolás Maduro anunció que van a estar haciendo una importante movilización militar. Están hablando de una operación denominada Independencia 200. ¿Qué es Independencia 200? Estamos hablando de un despliegue que involucra a las Fuerzas Armadas, a cuerpos policiales, a milicias bolivarianas y hasta trabajadores públicos. Ojo con eso de los trabajadores públicos, porque desde la oposición vienen denunciando desde hace mucho tiempo que incluso los están obligando, los están coaccionando a inscribirse en estas jornadas que te hemos venido contando, se han venido realizando durante los últimos días para captar, para enlistar a más milicianos. Pero más allá de eso, lo cierto es que el plan está presentándose como una respuesta a lo que sabemos está pasando en el Caribe, a este movimiento de buques de guerra de aviones estadounidenses allí en este espacio marítimo. Es una operación que, según Maduro, involucra a 8 barcos, está incluyendo, por supuesto, al submarino nuclear, que eso ha llamado muchísimo la atención de las autoridades internacionales y desde el mismo chavismo allí a lo interno. Hablan también de 10 aviones F-35 que son los más nuevos, los más de vanguardia que se están utilizando en términos militares en este momento, que están siendo ubicados en Puerto Rico y que constituyen, según Caracas, un asedio contra Venezuela. Pero eso activa, por supuesto, esta operación desde el chavismo, y fíjate que el mismo Maduro explicó que se están distribuyendo 284 frentes de batalla en todo el país. Incluyen, por supuesto, desde refinerías hasta aeropuertos, servicios básicos, fronteras. En todos estos lugares se van a estar estableciendo algunos puntos de control en los que van a estar estas personas, estos milicianos y además de las fuerzas militares. Además hubo un anuncio también de la movilización de buques venezolanos y el alistamiento también de las milicias bolivarianas, que ellos dicen ya que tienen más de 8.5 millones de alistados, una cifra que se pone, por supuesto, en duda, porque no habría tanta cantidad de personas para incluirse allí. El mensaje, por supuesto, es claro: si hace falta, estaremos preparados para la lucha armada, fue lo que dijo Maduro. Pero antes de que lleguemos a este fin de semana, hay que hablar de las tensiones que se viven en los Estados Unidos, con Venezuela particularmente, con el Caribe, que desde hace algunos días se han venido presentando estos inconvenientes que tienen en el foco internacional también la participación militar, la participación naval de los Estados Unidos en este espacio internacional, en este espacio marítimo, las aguas del Caribe, y que, bueno, ha venido escalando este conflicto, en principio, de la retórica a lo que ha sido la fuerza directamente, y por parte del chavismo, por parte de uno de los más importantes representantes del chavismo en Venezuela, de Diosdado Cabello, a quien estamos observando ahora mismo en pantalla. Surge recientemente también una declaración que va en ese tono, siguiendo tal vez lo que ya venía adelantando los Estados Unidos con el ataque que surgió en contra de una navegación, en contra de una lancha, quiero decir, allí en aguas del Caribe, en la que murieron 11 personas. Él ahora redobla la apuesta, por decirlo de alguna forma, y pasa también pasa también de la tensión política a hablar de guerra directamente. Diosdado Cabello es el segundo hombre más poderoso dentro del chavismo y él aseguró que Venezuela debería pasar de lo que llamó una revolución pacífica a una lucha armada. Cambia completamente el discurso, venían incluso atendiendo esta situación, tratando de llamar a la convención entre las partes, habían acudido incluso ante la ONU para tratar de solicitar alguna intervención antes de llegar a este punto, pero bueno, durante una plenaria transmitida por la televisión estatal, Cabello aprovechó para apuntar directamente contra los Estados Unidos nuevamente, y esta vez en este tono. Obviamente esta vez señaló que Norteamérica es un opresor y afirmó, cito: llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso. El dirigente oficialista
también dejó entrever un cambio de estrategia, una estrategia que ya no se limita a la confrontación a las Fuerzas Armadas, sino también involucrar a las milicias, a los cuerpos militares y a las organizaciones populares. Vamos hasta Venezuela porque Nicolás Maduro vuelve a anunciar la puesta en marcha del Plan Independencia 200. Esto busca garantizar la independencia y la paz del país ante lo que ha calificado como una amenaza de Estados Unidos por su movilización de tropas al Caribe. Dijo que están activando todas las costas del Caribe venezolano. Estos 284 frentes de batalla fueron confirmados por el líder chavista, quien apareció acompañado por el ministro de Defensa. Animando con todo el equipamiento, tropas, oficiales. Vamos entonces a la consolidación de posiciones y a la consolidación del sistema defensivo nacional. Cuerpos combatientes de la Milicia Nacional Bolivariana, desplegado en la toma de sus objetivos de manera inmediata, a lo largo y ancho de 284 objetivos, 284 frentes de batalla de la independencia y la paz venezolana. Unidos, absolutamente unidos, un país entero, en perfecta fusión popular, militar, policial, a avanzar, avanzar, avanzar. Bien, así Nicolás Maduro anunciaba pues justamente que ha desplegado militares en estos 284 frentes de batalla, pero muchos se preguntan cuáles son esos frentes, dónde están y si realmente hay tantos en Venezuela, además de si hay tanto personal para ser desplegado en estas zonas. Pero no solamente llegaron las declaraciones de Maduro, también Diosdado Cabello vuelve a pronunciar un discurso diciendo, como siempre, que están listos para hacerle frente a esta guerra en contra de los Estados Unidos y amenazó con una revolución armada en Venezuela ante la presencia militar. Vamos a escucharlo. ¿Hay alguien de los que está aquí que no tenga claro que vamos a una transición de una revolución pacífica a una lucha revolucionaria armada? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Estamos claros de eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, nuestros estatutos del partido dicen que somos un partido revolucionario. Ahora sí vamos a ser un partido revolucionario. De verdad revolucionario. Bien, declaraciones de Diosdado, pues nuevamente afirma que están listos para hacerle frente a la presencia de buques norteamericanos que se han desplegado ya desde hace días, desde hace semanas en el mar Caribe, y habla pues justamente de esta guerra revolucionaria, de esta revolución armada que tendrán desde Venezuela por la amenaza de los Estados Unidos. Vamos a mirar cómo hoy avanza esta situación. Nicolás Maduro en la madrugada habló de un importante despliegue militar, y esto para responder a lo que ha sido el despliegue, este programa antinarcótico que ha iniciado Donald Trump desde los Estados Unidos y haya obtenido el apoyo de países como Ecuador, Paraguay, Argentina, la Unión Europea, quienes también ahora buscan sanciones y restricciones para el cártel de los soles, que según información de los Estados Unidos es liderado por Nicolás Maduro. El mismo Nicolás Maduro hablaba ahora de un pueblo que se encuentra en alerta, y todo prácticamente en simultáneo al anuncio del adelantamiento de la Navidad en Venezuela para el 1 de octubre, donde este decía se va a recibir la Navidad entre fiestas, un comercio activo, fiestas, brillos y colores, pero a su vez barracemos todo este escenario de una alerta para contrarrestar la presencia de los Estados Unidos y su fuerza en el Mar Caribe. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro. Estamos nosotros avanzando de manera segura, paso a paso, cada paso seguro.
elevando nuestra capacidad de despliegue, movilización, a la hora que sea, cuando sea, para lo que sea. Y estamos desplegados, por ejemplo, en todas las costas mariconianas, de punta a punta, desplegados en la zona binacional de paz número 1 del Catatumbo, desplegados completo por los ríos, desplegados por los escampados, desplegados por los pueblos. Estamos desplegados en los Andes, por allá, en el Táchira, en Apure, hoy, intenso, pues, toda la fuerza militar y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su capacidad de fuego, ocupando posiciones, defendiendo posiciones, fijando planes, ¿verdad? Y además, como un buen atleta, se prepara, como un buen atleta que se mueve, sí demuestra su fortaleza, en este caso su fortaleza doctrinaria, su capacidad de despliegue para defender nuestra patria. Nosotros solamente estamos defendiendo el derecho a la paz de Venezuela. Nadie puede venir a perturbar ni la independencia, ni la integridad territorial, ni la soberanía, ni el derecho a la paz de nuestro pueblo. Porque este pueblo tiene quien lo defienda. Tiene Fuerza Armada Nacional Bolivariana que lo defienda. Tiene Milicia Nacional Bolivariana que lo defienda. Lo que es importante resaltar en esta situación es que Nicolás Maduro en este momento está siendo buscado por los Estados Unidos, que de hecho desde los Estados Unidos Marco Rubio lo llama un fugitivo de la justicia norteamericana, por quien se ofrecen $50 millones, algo que nunca se vivió y se vio en la historia de los Estados Unidos, ni siquiera por el más popular de sus enemigos públicos, Osama Bin Laden, el jefe de Al Qaeda. Fíjese que el mismo Nicolás Maduro es considerado un fugitivo de la justicia y el líder del cártel de los soles. Entonces, en este despliegue que hace Estados Unidos es en búsqueda de Nicolás Maduro, no en búsqueda de una invasión a Venezuela, y los números que se han desplegado en el Mar Caribe pues hablan de ello. No son suficientes los números para hablar de lo que es ese despliegue, para hablar de una invasión a un país tan grande como lo es Venezuela, sino más bien o para generar presión y que Nicolás Maduro y su cúpula pues respondan, o directamente para alguna operación de precisión, es lo que dicen algunos analistas al respecto. También en esta jornada ha hablado Diosdado Cabello. ¿Qué ha dicho? Prestemos atención. La Guardia Costera quema y hunde un presunto barco de la droga. Presunto. Y detuvieron a 7, no los bombardearon y no utilizaron al ejército, sino la Guardia Costera. ¿Por qué tanta diferencia? Si droga es droga. ¿Ah? ¿Por qué tanta diferencia? Hasta en los titulares de la prensa. Están enredados. Están enredados. Están enredados en su propia mentira. En su propia mentira. Desde aquí, nosotros sabemos perfectamente, este pueblo sabe, la dirección del alto mando político militar de la revolución lo sabe. Las agresiones y el asedio contra Venezuela no tiene que ver con droga. Venezuela no produce droga, no siembra coca, no siembra marihuana. El tránsito es despreciable, pero Venezuela tiene petróleo. Venezuela tiene gas. Venezuela tiene oro. Venezuela tiene coltán. Pero también Venezuela tiene dignidad. Y se las ha olvidado. Venezuela tiene dignidad. Sabemos que eso no tiene nada que ver con droga. Quieren salir de la revolución bolivariana, lo que ellos llaman un cambio de régimen. Cambio de régimen. Bueno, nosotros estamos preparados desde hace tiempo para cualquier guerra prolongada. Este pueblo está preparado. Y para sorpresa de muchos lacayos, hasta sectores opositores
se han sumado a la iniciativa de defender la patria. Hasta muchos opositores. Bien, ahí estábamos escuchando, estaremos muy atentos a América Latina, cómo evoluciona pues esta situación, cuáles son las acciones y reacciones por parte de cada lado, desde Venezuela y por supuesto desde los Estados Unidos. También hay que tomar en cuenta que la Unión Europea se suma a esta iniciativa de Donald Trump con el programa antinarcóticos en América Latina, en el Mar Caribe y por supuesto con la mirada puesta en Nicolás Maduro y su cúpula. Veremos.